Muy bien, continuamos en esta tarde del Congreso, ¿vale? Esta vez con inteligencia de amenazas, ¿vale? Con tres ponentes, ¿vale? Vamos a ir presentándolos, a Roberto Izquierdo, a Alejandro Alcázar y a Pablo Burgos. Bueno, bienvenidos al Congreso, a esta ponencia que tenéis para nosotros en esta tarde. Y bueno, esperamos mucho, ¿no? El tema Mitre. Está claro, está claro. Hola a todos, buenas tardes. Y bueno, Luis, lo primero, agradeceros a Ginser la oportunidad de participar en este evento que sin duda está siendo súper interesante y por supuesto a todos los asistentes que hayan acudido a escuchar nuestra ponencia. Mira, nosotros somos Pablo, somos Alejandro, somos Robert, somos de la empresa Versia de ciberseguridad y os vamos a hablar de una solución nueva que hemos desarrollado, de un producto nuevo, cuyo objetivo es facilitar a los responsables de seguridad de las organizaciones, como puede ser un CISO, a tomar decisiones, pero a tomarlas informadas, ¿no? ¿Por qué? Porque van a permitirles ver cuál es su postura de ciberseguridad, detectar las brechas en la seguridad y además la herramienta les va a ofrecer oportunidades priorizadas de mejora. Y esto lo hace, entre otras cuestiones, operacionalizando frameworks como es Mitre Attack, en este caso en su última versión, que es la versión 13. Por ello, en esta ponencia, primero vamos a hacer una introducción a la ciberinteligencia de amenazas para que podáis todos comprender cuál es el concepto sobre el que pivota esta solución que hemos desarrollado. Hablaremos después de Mitre Attack 13, porque aunque es un estándar muy conocido y muy importante en el mundo de la ciberinteligencia, es verdad que quizás algunas personas no lo conozcan del todo, lo conozcan de una manera muy inicial, y así vamos a poder conocerlo. Y a continuación os presentaremos nuestra solución Cybersity y os contaremos todo lo que hace y todas las ventajas que puede proporcionar. Voy a pasar la comunicación a mi compañero Pablo, que va a comenzar con esa introducción y con sus conceptos de ciberinteligencia de amenazas. Te paso la pantalla, Pablo. Comparto. Vale. ¿Veis perfectamente la pantalla? Vale, perfecto. Bueno, no creo que sea ninguna novedad si comento que en los últimos años hemos vivido un proceso de transformación digital que ha tenido enormes beneficios. Un ejemplo es este congreso que estamos desarrollando online y que estamos compartiendo su conocimiento en diferentes países, pero también este proceso de digitalización ha conllevado nuevos desafíos o problemas de seguridad dentro de nuestro ámbito y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué problemas tenemos? Bueno, un aumento de vulnerabilidades debido a la gran cantidad que a día de hoy hay de dispositivos conectados y puestos, una dependencia tecnológica que usan tanto las empresas como los organismos públicos, como pueden ser los estados, y ese formato de organización que te da la tecnología y que permite pues, cierta impunidad de los delitos. Si vamos un poco a las noticias de este último año, podemos ver, por ejemplo, que ha habido un ataque masivo de ransomware, de la familia que más está atacando, con el malware, que afecta tanto a decenas de países como a millones de servidores, con lo cual esto es decir, este problema que vemos no es un problema local, sino que es un problema internacional en todo el mundo, ¿no? También podemos ver que no es un problema solo de un sector, que es multisectorial. Por ejemplo, el malware Cosmic Energy pues, ha afectado a empresas de energía eléctrica y instalaciones de energía eléctrica, más en el mundo de infraestructuras críticas, en el mundo más industrial. Vemos también que Ucrania ha sufrido muchísimos ciberataques, con lo cual vemos que el mundo de la ciberseguridad, el ciberespacio, ya ha pasado de ser solo un problema civil a convertirse también en un problema militar, ¿no? Es una nueva dimensión estratégica, los clásicos que eran tierra, mar y aire, pues ahora también está el espacio y el ciberespacio. También podemos ver pues, que no solo nos afecta a nosotros o a nuestras organizaciones el problema de ciberseguridad, sino que si el problema se produce en nuestra cadena de suministro, pues también nos podría afectar, con lo cual todos están interconectados, por los problemas que tenemos también los podemos traer a nuestra organización. Y por último, comentar que el phishing ¿vale? Se ha construido como el principal vector de infección y que el phishing no
afecta también a las personas, ¿no? Que al final, aunque usemos tecnología y hablemos siempre de tecnología, las personas son las que usan la tecnología y también tenemos que protegerlas y ser conscientes de ello. Si vamos un poco más al ámbito de España, pues podemos ver lo que comentaba, ese pico exponencial de incidentes y que a día de hoy, estos son datos de Información de Ciberseguridad, pues tenemos unos niveles muy, muy altos de incidentes. ¿Vale? España es de los países más atacados y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué tipo de ataques podemos ver? Sistemas vulnerables, malware, información, intrusiones, un poco lo habitual, ¿no? Las categorías habituales. Entrando un poco más en el digamos que poniéndole un valor, digamos que ISCO, una empresa de seguros y ciberseguros, pues ha estimado que los ataques podrían rondar más de los 100.000 euros por empresa. Cada ataque pues, tiene un coste alto para la empresa y hay que tenerlo en cuenta, hay que definirlo y hay que defenderlo. Entrando un poco más en nuestro ámbito, yo me preguntaría, creo que es interesante la pregunta de qué es la inteligencia. A día de hoy nos hemos fijado que todo es inteligente. Usamos teléfonos inteligentes, vivimos en casas inteligentes, tenemos coches inteligentes, incluso las neveras a día de hoy ya son inteligentes. Entonces, cuando a todos lo llamamos igual, creo que es importante pues, volver a ver la definición de la palabra. Si cogiésemos el diccionario, pues veríamos que inteligente es la capacidad de entender o la capacidad de resolver un problema, así como conocerlo, comprenderlo, etcétera, etcétera. Yo me gusta esta definición de inteligencia, la habilidad para adquirir conocimientos, para pensar, para responder con eficacia y para manejarse en un entorno adaptativo. Porque si lo desgranas, viene a entender una serie de pasos, ¿no? Que al final hay que tener la habilidad de adquirir conocimientos, de ser capaces de tenerlos, de razonarlos y dar una solución con ellos. Si fuésemos al término de inteligencia, bueno, pues más lógico sería la inteligencia aplicada al mundo digital. Pero bueno, hay definiciones un poco más elaboradas, digamos así, como puede ser que la adquisición y de información permite identificar, rastrear y predecir las capacidades y actividades del enemigo, ¿vale? Para apoyar tomar decisiones. Al final, lo que quiere decir con esta, digamos, definición es que existe un ciclo, ¿vale? de inteligencia, o de inteligencia, donde lo que permite un poco la planificación de lo que vamos a hacer, la obtención de información, ¿vale? La capacidad de procesarla y adaptarla a nuestras necesidades, de analizarla, razonarla y dar una respuesta, que al final es el objetivo de una respuesta que permita reducir la incertidumbre y permita tomar acciones para defendernos. Yo diría que la inteligencia apoya la ciberseguridad de una manera transversal. En todos los ámbitos de la ciberseguridad hay que aplicar la inteligencia, más que nada para conocer las capacidades de nuestros enemigos y para tomar una serie de estrategias que ayuden a prevenir y a la organización. Viendo un poco los diferentes tipos de inteligencia, he cogido una matriz muy básica, de niveles, ponen más niveles, los menos, pero para que tengamos una idea básica, digamos que había tres principales niveles. El nivel táctico, que nos permite tener una descripción más de fuerza descriptiva, tener un conocimiento del enemigo, indicadores usa, canales se emplea, etcétera. Un nivel intermedio, un nivel operacional, que consiste en hacer una estimación de las amenazas, su importancia, su intensidad, su magnitud, para poder valorarlo correctamente. Y por último, un nivel estratégico, un nivel más alto, en el cual es una naturaleza más predictiva. La idea es ayudar a tomar decisiones, identificar los riesgos potenciales. Viéndolo más en modo pirámide, la base de la inteligencia táctica vendría a responder a las preguntas de qué ha sucedido, cuándo ha sucedido, y está más enfocada, más técnica, está más enfocada en utilizar el SOC, o Incident Response, o Hunters, que usa IOC, el compromiso, Sigma, digamos así, indicadores más técnicos. El nivel intermedio vendría a responder a la pregunta de cómo lo hace o qué ha utilizado para hacerlo, ¿vale? Que vendría un poco a responder a la pregunta de qué herramienta ha usado, qué malware, qué vulnerabilidades, un poco más alto nivel, ya no más indicadores, introducimos un poco más, y estaría enfocado más hacia los managers o los analistas de inteligencia.
Y por último, la capa más alta, que vendrá a poner las preguntas de quién lo ha realizado y por qué lo ha hecho, qué motivaciones ha tenido, en lo cual buscamos los riesgos, las tendencias, qué decisiones podemos tomar para que esto no suceda. Y esa capa lo asumen los CISOs, DPOs, más equipos directivos o la parte más de dirección de la organización. Con respecto al uso de la inteligencia, podemos ver los grandes bloques. La mitigación, que es uno de esos indicadores que hemos estado hablando, para prevenir y para bloquear. La búsqueda de estos indicadores, para ver qué incidentes han sucedido, ¿vale? O buscar incidentes. La detección, que debería ser un poco más de anómala, más tipos de hunting, mejora el control de seguridad que tengamos identificado, identificaciones proactivas de cara a posibles ataques. Y la inteligencia vendría a ver ese conocimiento, ¿no? Conocer los actores, las amenazas, qué motivaciones, como hemos dicho, por qué lo procedía, pues esas motivaciones que pueda llegar a un atacante a atacarnos y a planificar qué herramientas o qué elementos de detección son necesarios en la organización. Por último, hablando de indicadores, pues el indicador al final viene a ser pues esas actividades, patrones, características que indican los ataques o indican que pueden tener los ataques, ¿vale? Digamos que distinguimos dos grandes rasgos. Los primeros, que son más indicadores de compromiso, la base de la pirámide, que puede ser dominios, hiperjafes, que al final tiene un componente más técnico y que indican pues, las características propias de un incidente, ¿vale? Y las capas más altas, que son las capas ya más indicadores de contexto, de herramientas, de vulnerabilidades, qué técnicas, prácticas y procedimientos pues, ha habido en el incidente. Y en la capa más alta podría hablar de MITRE-ATT&CK, que mi compañero Alejandro te explicará qué es MITRE-ATT&CK y cómo funciona. Es mi turno. Ahí tenemos un bucle infinito. Vale, se ve mi pantalla. ¿Me confirmáis? Está cargando. Sí, ¿no? Vale. Pues MITRE-ATT&CK. Antes de hablar de MITRE-ATT&CK, vamos a hablar un poco de qué es MITRE, ¿no? MITRE es una organización sin ánimo de lucro que opera en distintos campos tecnológicos, como podría ser las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, que últimamente está tan de moda con el surgimiento de ChatGPT y las IAs generativas, y, por supuesto, la ciberseguridad. Entre las contribuciones más destacadas que ha hecho MITRE a lo largo de estos años, destaca, por ejemplo, el formato STIX o el protocolo de intercambio de ciberinteligencia TAXII. Y, por supuesto, MITRE-ATT&CK, que sistematiza, por decirlo de alguna manera, las tácticas, técnicas y subtécnicas de los ciberatacantes. Esta valiosa herramienta otorga un conocimiento es fundamental para que las organizaciones puedan protegerse de los ciberdelincuentes sin que afecte a su operatividad, y a la vez nos otorga a los que somos profesionales del sector un lenguaje común para que podamos comunicarnos a lo largo y ancho del mundo, ¿no? De hecho, las siglas de ATT&CK significan Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge. Desde el año 2014, allá por el año 2014, MITRE-ATT&CK se ha ido alimentando de detecciones e investigaciones reales realizadas pues, por los profesionales y las empresas del sector. Y a diferencia de otros marcos de referencia, como podría ser NIST, la ISO 27001 o los controles CIS que veis ahí en pantalla, MITRE no se caracteriza o no se basa en controles o procedimientos, sino en conocer cómo actúan los ciberatacantes. Porque solemos representar, o esta es la tendencia, ¿no? En el subconsciente colectivo lo tenemos muy interiorizado, solemos representar a los ciberdelincuentes pues, con capucha, sin rostro y detrás de una pantalla, ¿no? Y esto no es más que una metáfora que viene a decir lo mucho que desconocemos de los ciberdelincuentes, ¿no? No sabemos cuáles son sus capacidades, cuál es su infraestructura, no sabemos cuáles son sus objetivos y motivaciones, y mucho menos quién será la próxima víctima, ¿no? Y nuestro objetivo como analistas de ciberinteligencia o de ciberseguridad es desenmarañar, desenmascarar a estos ciberdelincuentes y conocer pues, cuáles son sus modus operandi, ¿no?
esos indicadores de compromiso que mi compañero Burgos, Pablo Burgos, hace un rato ha estado explicándonos, ¿no? Porque está claro que, tal y como representa la pirámide del dolor de David Bianco, los TTPs, que son desde el punto de vista defensivo muy difíciles de identificar, también son muy difíciles de sustituir por parte de los ciberatacantes. Por eso Mitre Attack, que es un framework abierto, otorga a las empresas esa capacidad de utilizar ese conocimiento para sus estrategias defensivas y a la vez tiene la ventaja de que está actualizado continuamente a lo largo del tiempo. De hecho, desde 2014 hasta el año 2023, más o menos, de media se ha venido actualizando el framework 2 veces al año. En la actualidad estamos en la versión 13, que se liberó el pasado abril de este mismo año, de 2023. Y situados, pues os voy a hablar qué es esto de Mitre Attack y cómo funciona, ¿no? Mitre Attack son matrices. Como todos sabréis, las matrices tienen columnas y tienen filas. En este caso, las columnas son tácticas, las filas son técnicas y subtécnicas asociadas a esas tácticas. Seguramente que los que nos estáis viendo ahora mismo estaréis preguntándoos, matrices, vale, esto me recuerda a bachillerato cuando tenía que hacer sumas y restas con matrices y me volvía loco. Pero a diferencia de igual, esas matrices matemáticas que seguramente a muchos os desesperaron y a otros no tanto, estas matrices, las de Attack, os van a gustar y os van a ayudar en vuestro día a día. Mitre Attack abarca 3 dominios. El primero sería 3 dominios tecnológicos. El primero sería Enterprise, el segundo Mobile y el tercero ICS, Industrial Control Systems. Y cada dominio tiene distintas versiones de la matriz. Por poner un ejemplo, en el dominio Enterprise tendríamos la matriz Pre, la matriz Windows, MacOS, Linux, Cloud, Network, Containers. Como os podéis hacer a la idea, son elementos tecnológicos aplicados a la empresa. En el dominio mobile tendríamos 2 plataformas, las que imperan a lo largo y ancho del mundo, que son Android y iOS, y en ICS, Industrial Control Systems, solo tenemos una matriz. Como decía, matrices que tienen columnas, que son las tácticas, y filas, que son las técnicas. Vamos con las tácticas. Mitre Attack para el dominio Enterprise tiene 14 tácticas, es decir, desde reconocimiento, desarrollo de recursos hasta impacto, tenemos 14 columnas con sus respectivas técnicas. En los dominios mobile e ICS tenemos solamente 12. Y esto es así porque no incluye esa matriz versión pre-attack que sí contempla el dominio Enterprise, que serían entonces en ICS y mobile tendríamos desde acceso inicial, ejecución, persistencia hasta impacto. Existe la tendencia por parte de los profesionales y en general de establecer semejanzas y paralelismos entre las tácticas de Mitre Attack y la Cyber Kill Chain. Y si bien es cierto que ambos marcos tienen un enfoque estructurado, son ampliamente utilizados dentro del sector y se utilizan para comprender y analizar los ciberatacantes, los ciberataques también es cierto que tienen determinadas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la Cyber Kill Chain se centra en las fases de un ciberataque de una manera más elemental que Mitre Attack y además afirma que siempre tiene que realizarse una secuencia específica de tácticas para que los ciberatacantes logren sus objetivos. Mientras que la Mitre Attack lo que se centra es en las tácticas y técnicas, como veníamos diciendo, es una taxonomía mucho más amplia, mucho más enriquecida. Ha superado con creces lo que viene siendo la Cyber Kill Chain y además no afirma de manera taxativa que haya que siempre seguir una determinada secuencia de tácticas para que los ciberdelincuentes consigan pingües beneficios a raíz de sus ciberataques, es decir, para que logren sus objetivos. De hecho, ya existen dentro de Mitre un proyecto que es Mitre Attack Flow, que lo que busca es determinar esos flujos entre las tácticas que realizan los ciberdelincuentes para conseguir esos objetivos, pasando de una u otra táctica según les convenga o puedan, ¿no? Hablábamos de las tácticas, que eran las columnas, ahora vamos a por las técnicas y subtécnicas, que son las filas.
Mitre ATT&CK incluye 196 técnicas en su versión 13 y 411 subtécnicas. Como podemos ver, el volumen de conocimiento es bastante amplio. En este caso he elegido como ejemplo, para que os hagáis un poco la idea, una técnica que seguramente os sonará a todos, que es el phishing, que como mi compañero Pablo Burgos explicaba antes, es el principal vector de entrada de la mayoría de ciberataques. Y como podéis ver, Mitre ATT&CK nos da información sobre qué táctica está asociada, que en este caso sería acceso inicial, initial access. Nos dice qué subtécnicas tiene asociadas, que sería Spear Phishing Attachment, Spear Phishing Link, Spear Phishing Via Services, y nos da una descripción de en qué consiste esta técnica, ¿no? Podéis imaginaros que este conocimiento es aplicado a las 196 técnicas restantes y a las 411 subtécnicas adyacentes, ¿no? Pero además de darnos esta información y relacionárnoslas con las tácticas correspondientes, Mitre ATT&CK nos da información detallada en 3 aspectos fundamentales. El primero es la P de TTP. Estábamos hablando hasta ahora de tácticas técnicas, pero ¿qué hay de los procedimientos? Pues nos incluye información sobre los procedimientos. También sobre las mitigaciones y sobre la detección, las fuentes de datos, ¿no? Es decir, si hablamos de los procedimientos, Mitre ATT&CK nos permite estudiar ejemplos reales y estrategias de los ciberdelincuentes para poder entender su comportamiento y estar preparados ante cualquier eventualidad. Además, si hablamos de mitigaciones, Mitre incluye 43 mitigaciones para el dominio Enterprise, 11 para el dominio Mobile y 52 para el dominio ICS, Industrial Control Systems. Y si hablamos ya de detecciones, es decir, cómo detectamos que nos están atacando, el marco de Mitre ATT&CK incluye 41 fuentes de datos basadas en sensores y registros esenciales pues, para mejorar esa prevención y esa detección, ¿no? Pero es que Mitre ATT&CK va más allá de ofrecernos información táctica y se puede aprovechar para generar inteligencia estratégica, ¿no? Porque gracias a su análisis de hasta 138 grupos de ciberdelincuentes, donde se incluyen sus tácticas, el software que utilizan, las campañas en las que participan, todo ello correlacionado con las técnicas y las subtécnicas, podemos aprovechar este marco para establecer nuestras estrategias defensivas. Y, por ejemplo, es increíblemente útil frente a amenazas persistentes avanzadas y clave si hablamos de Cyber Threat Intelligence y Threat Hunting. Y es por ello, con el objetivo de aprovechar este marco para generar inteligencia estratégica, quizás fruto de la necesidad o porque tenemos un modelo de gestión basado o centrado en las ciberamenazas, por lo que el equipo de Versia, en este caso, decidimos desarrollar Cybersity como una herramienta funcional que soluciona o que da una solución funcional a un problema real que permite optimizar tiempo, costes y recursos. Y ya por finalizar y que darle el paso a mi compañero Roberto para que os explique mejor qué es esto de Cybersity, me gustaría dejar 2 reflexiones personales en el aire. La primera es que Mitre ATT&CK es una herramienta fundamental, desde mi punto de vista, para que las organizaciones mejoren su postura en materia de ciberseguridad. Y la segunda es que Cybersity, como veréis a continuación, es una herramienta esencial y muy valiosa que en el futuro es muy probable que ayude a mejorar la seguridad de todas esas organizaciones que hoy en día están trabajando. Ya con esto termino y le doy paso a mi compañero Roberto. Estupendo, muchas gracias, Alex. Confirmadme, por favor, si me oís y si veis la pantalla bien. Sí. Estupendo, pues vamos allá. Bueno, después de ese contexto tan amplio, tan interesante que os han proporcionado mis compañeros, os vamos a contar qué hemos hecho, ¿no? Con todo ello. Fijaros, hemos desarrollado una solución, un producto de ciberseguridad que se llama Cybersity y que es una solución que combina unos ciertos componentes de ciberinteligencia que ahora veremos, pero con el objetivo de proporcionar un adecuado exposure management, una adecuada gestión de la superficie de exposición. ¿Y cómo hace esto? Lo hace precisamente, entre otras cuestiones, operacionalizando Mitre ATT&CK y otros frameworks. Al final, el objetivo es
facilitar la toma de decisiones informada mediante el análisis de la postura real de ciberseguridad de una organización. Claro, os preguntaréis por qué surge esta herramienta, por qué la creamos, ¿no? Y esto se debe a que en nuestra organización primero adoptamos un enfoque threat-centric, es decir, más allá de un concepto de marketing como tal, es una estrategia técnica, es una forma muy concreta de trabajar en la cual colocamos la amenaza en el centro de nuestra operación, en la manera en la que trabajamos en el día a día. ¿Por qué? Porque consideramos que al final los servicios que nosotros ofrecemos a nuestros clientes no nos los inventamos o no los decidimos nosotros, sino que los ofrecemos para dar respuesta a las amenazas reales que los ciberdelincuentes están ejecutando en un momento dado contra las organizaciones. Claro, para poder aplicar correctamente este enfoque, necesitamos utilizar Mitre Attack, porque de esa manera podemos tener, como bien nos ha explicado Alex, esa clasificación y ese análisis tan exhaustivo de los comportamientos adversarios. Y claro, vimos que no existía en el mercado ninguna herramienta que satisfaciera esta necesidad y que realmente nos permitiera facilitar esa toma de decisiones en base a esta metodología y con este enfoque. Al final hicimos la herramienta y tuvimos una idea que es, oye, si nos ha ayudado a nosotros, quizás pueda ayudar a otras organizaciones. Fijaros, estos son algunas dificultades que hemos encontrado que tienen los responsables de ciberseguridad o que se dan en las organizaciones, que son, en primer lugar, identificación de amenazas. Es decir, es realmente complejo identificar y modelar todas las amenazas que están ocurriendo en el ecosistema de ciberseguridad, porque cambian continuamente, porque son complejas, porque hay tecnologías ejecutivas. Antes hablábamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial y todo lo que supone. Claro, aún más difícil es priorizar estas acciones frente a estas amenazas tan cambiantes. Y mucho más difícil, si cabe, es la identificación de la necesidad internamente en la organización. Esto de ir al responsable financiero y explicarle que hay que invertir dinero en la organización en utilizar esta solución concreta de ciberseguridad. Y claro, con todo ello hay una gran dificultad en confeccionar una estrategia de ciberseguridad que sea adecuada, que esté actualizada y que sea coherente teniendo en cuenta este contexto tan cambiante de amenazas que estamos contando. Y fijaros, mientras estábamos desarrollando la solución, vimos que Gartner, en su último Hype Cycle, hablaba de un concepto, lo vais a ver en el punto de abajo a la izquierda, que es el Exposure Management, como un Innovation Trigger, es decir, un concepto que desde ahora hasta los próximos años va a cambiar realmente el panorama de la ciberseguridad. Vimos que realmente, por las características que tiene nuestra aplicación, estamos explotando este concepto y esto la verdad que nos alegró mucho porque vimos que realmente vamos en un camino muy interesante, ¿no? Muy innovador dentro de la ciberseguridad. Y claro, ¿cómo aplicamos nosotros ese concepto? Lo primero, evidentemente, utilizando Mitre Attack y otros frameworks, porque al final van a ser frameworks muy extendidos, estándares muy adecuados, muy actualizados, con una buena base de ciberinteligencia para tener una definición adecuada de la superficie de exposición. Vamos a poder detectar las brechas en la seguridad que tiene una organización, ofrecer un rating, que es nuestro Cybersecurity Defense Threat Rating, luego lo veremos con una demo en directo, que va a ser un rating interno y real, que nos va a permitir poner nota a la ciberseguridad de una organización, cuantificar su seguridad, pero de una manera interna y real, y a partir de ello ofrecer oportunidades priorizadas. Es decir, ¿cuál es el siguiente paso que tiene que dar un responsable de ciberseguridad en una organización para mejorar la seguridad de la manera más eficientemente posible? Y bueno, para que no os quedéis con nuestras palabras, os vamos a enseñar el producto en vivo para que podáis conocerlo. Confirmadme, compañeros, que se ve que estoy compartiendo el navegador y que vamos a poder ver la herramienta. Perfecto, pues esto es Cybersecurity, que físicamente se presenta como una aplicación web, pero que también se puede instalar, no sé si se ve la flecha cuando la estoy moviendo, perfecto, también se puede instalar como una aplicación móvil en el dispositivo, lo cual evidentemente facilita mucho pues, cuando tienes esa comunicación dentro de una organización para poder mover la aplicación, ¿no? De manera sencilla. Es una aplicación multitenant, lo cual es muy interesante porque hay organizaciones que tienen un gran tamaño y dentro de esta organización tienen contextos, nosotros los llamamos proyectos, lo suficientemente diferenciados como para que el análisis de seguridad que vamos a hacer y que ahora os comentaré estén separados, ¿no? Y podamos verlos de una manera diferenciada. Entonces, oye, una aplicación que utiliza, una organización, que utiliza nuestra aplicación, ya sea porque ha obtenido una licencia, accede y la va a utilizar o porque nosotros la ayudemos con un servicio gestionado, ¿qué es lo primero que va a hacer? Lo que debe hacer es mapear su perfil defensivo. Con esto lo que vamos a poder ver es cuáles son las capacidades reales de detección
y de protección frente a amenazas que tiene una organización concreta. No os quiero volver locos enseñándoos todas las pantallas o todo este mapeo, pero os voy a poner un ejemplo. Utilizando, como os estamos comentando, Mitre Attack, en este caso en la última versión 13, vamos a ser capaces de mapear las capacidades de detección de una organización, mapeando cuáles son los orígenes de datos que esta organización tiene disponibles. Y lo vamos a poder hacer de una forma básica, si es que la organización no tiene la madurez suficiente como para ser capaz de hacerlo de manera más fina. Vamos a determinar si la organización ve o no ve posibles amenazas, pero también vamos a poder hacerlo de una manera avanzada. Y en este caso vamos a asociar a cada origen de datos un producto concreto, una calidad que nos va a poder matizar muy bien cuáles son esas capacidades defensivas y luego veréis en qué se traduce, o incluso jugar con el factor tiempo, porque una solución de ciberseguridad que una organización tiene hoy, pues quizás mañana no la tiene porque ya no le interesa o por cualquier cuestión, ¿no? Y de esa manera vamos a poder ir viendo toda esa evolución en línea temporal de cuál es la postura de seguridad de la organización. Hay otra circunstancia, que es que la organización tenga una serie de productos que ya determinen cuáles son esas capacidades de detección, de protección u otras. En este ejemplo, la organización tiene un CNDQ Radar que nosotros hemos podido mapear en nuestra solución y así de esa manera vamos a poder ver qué capacidades de detección en este caso le está brindando esta herramienta. Lo mismo lo haríamos para detectar, por ejemplo, las capacidades de protección de la organización, establecer protecciones personalizadas u otras cuestiones. Y claro, cuando hacemos este mapeo, nosotros podemos compararlo contra todo el ecosistema de Mitre Attack. Ya os contaba mi compañero, tiene más de 609 formas en total en las cuales un ciberdelincuente puede comprometer a una organización. Si hacemos ese mapeo completo, que lo podemos hacer y ahora os lo enseñaremos, vamos a tener una foto absolutamente exhaustiva, pero a veces no es lo específica que nos interesaría. Entonces, para ello podemos definir escenarios base, que son todas aquellas posibles situaciones con las que queremos comparar cómo está nuestra organización. Por ejemplo, un zero day que acabe de salir, la actividad de un determinado grupo cibercriminal o un malware o algo que puede respecto a un país, por ejemplo, o algo que también es muy interesante, que es una vertical, ver cuáles son las amenazas que afectan a un determinado sector y, por tanto, esas amenazas cómo pueden afectar a una organización concreta de este sector. Y luego, además, nuestro equipo de ciberinteligencia alimenta un store de matrices para que cada vez que surge un tipo de amenaza concreta o cualquier cuestión que sea susceptible e interesante para una organización, lo vamos alimentando para dar esa facilidad a las organizaciones y dárselo hecho sin perjuicio de que se lo pueden crear ellas mismas con ese mapeo de escenarios base. Una vez hemos hecho esto, es cuando comienza la magia. Lo que va a hacer Cybersity automáticamente, en primer lugar, es ofrecer nuestro Cybersity Defense Threat Rating. Esto es un rating interno de ciberseguridad que determina cuál es la postura real e interna de seguridad de una organización. Seguramente muchos de los que nos estáis viendo conocéis herramientas de rating, por ejemplo, BitSight. Pero estas herramientas, el rating que te dan es un rating externo, basado a veces en suposiciones, en cadenas de suministro, otro tipo de cuestiones, pero el rating que damos aquí es real y es interno porque hemos hecho ese mapeo real de las capacidades defensivas de la organización. Este rating se puede hacer frente a un escenario global, todas esas 600 y pico técnicas y subtécnicas que comentábamos, con el algoritmo que llamamos Full Spectrum, lo hace con todas, o con un algoritmo de tipo Optimum, lo hace con las que según varios estudios estadísticos son más probables, de manera que va a ser un poquito más específico, pero también se puede hacer frente a escenarios bases concretos. Oye, ¿cómo está mi organización frente a las técnicas más explotadas de ransomware o dentro de mi sector o respecto a un zero day? En fin, todos los escenarios que podamos imaginar. Y siempre, claro, teniendo en cuenta el factor tiempo, porque como decíamos antes, las soluciones de ciberseguridad que están operativas en una organización hoy, a lo mejor no lo están mañana. Todas estas capacidades que vemos en el Cybersity Defense Threat Rating se desglosan en las capacidades de detección, capacidades de protección y otras que podemos ofrecer con una serie de módulos que ahora os contaremos y que complementan esa visualización de la postura de ciberseguridad de la organización. Claro, si solo tenemos un rating, es verdad que está muy bien, internamente nos va a ayudar a comunicar, va a dar una nota a la organización que le va a dar una composición del lugar inicial, pero esto no sería suficiente si la herramienta no ofreciera oportunidades. Y lo que hace es detectar cuál es la manera más eficiente que mejor va a mejorar tu seguridad. Esto, cuando estamos confeccionando una estrategia de ciberseguridad, va a ser muy interesante porque nos va a dar un copiloto, un ayudante que nos va a decir, vale, el paso más eficiente es este, ¿no? ¿Y cómo jugamos con esta pantalla? ¿Cómo lo vemos? Primero, mediante una matriz de oportunidades que de una manera muy visual, en todas esas tácticas que os comentaba Alex, que tiene Mitre Attack, podemos ver, seleccionando cada una de estas oportunidades, si la aplicamos, qué técnicas van a mejorar,
cómo mejora el porcentaje concreto, en este caso estamos en detección, o cómo pueden mejorar el rating total de ciberseguridad de la organización. Y además de hacerlo a través de esta matriz visual que te permite jugar un poco con qué fase de la cadena de ataque te interesa más quedarte, porque a lo mejor prefieres protegerte o ver qué capacidades tienes de detección frente a las fases iniciales, pero a lo mejor hay alguna organización que le puede interesar hacer este análisis frente a fases más posteriores. Y este mismo análisis, que lo hacemos de esta manera visual con la matriz de oportunidades, lo podemos ver en modo tabla, de manera que vemos todas esas opciones de mejora de la organización, cada una de ellas indicando la mejora exacta en técnicas, en el porcentaje concreto que estamos analizando, en ese rating concreto, en este caso de detección, y también en el rating total, nuestro Cybersecurity Defense Threat Rating. Y esto aplica evidentemente tanto para las capacidades de detección como para las capacidades de protección. En este caso estamos en nuestro tenant de demo, en una organización ficticia que llamamos XCorp y, por ejemplo, en cuanto a capacidades de mejora para las mitigaciones, pues fijaros, en segundo lugar se recomienda hacer determinadas auditorías o, por ejemplo, hacer una gestión adecuada de las cuentas de usuario. Y además podemos bajar a un análisis mucho más concreto y mucho más a bajo nivel, que es interesante por lo siguiente. Utilizando también MitriAttack y con toda esa información que hemos mapeado en la herramienta, podemos pintar matrices a tiempo real de distintos tipos. Como tenemos las capacidades de detección, podemos pintar una matriz de detección, de manera que en todo el ecosistema de MitriAttack vamos a poder, utilizando los filtros que nos ofrece la herramienta, filtrando incluso por tecnología. Aquí estamos utilizando una capa Enterprise y antes os contaba Alex que esa capa se divide en distintas tecnologías. Pues vamos a poder filtrar las que más nos interesen en la organización. Pues vamos a poder ver técnica a técnica, incluso hasta el nivel de subtécnica, cuáles son esas capacidades que tiene la organización. En este caso hacemos el foco sobre la detección, pero vamos a poder ver en todo caso con los sidebars que tenemos y con los pequeños iconos toda la foto completa, cómo está, como os digo, cada organización técnica a técnica, de manera que podemos incluso profundizar más y decir, por ejemplo, esta técnica concreta la podríamos ver con estos orígenes de datos. Ahora mismo tenemos operativo y con estas capacidades hay una detección de 3/5, que es una detección media. Sin embargo, estamos fatal de protección porque tenemos unas capacidades de protección de 0/100, ¿no? De manera que nos va a dar esa detección exacta de brechas en la seguridad, porque vamos a poder filtrar y ver exactamente dónde no tenemos esas capacidades. Vamos a poder ver si tenemos sistemas de seguridad redundantes que apliquen esas capacidades de detección o de protección sobre mismas técnicas, y esto nos va a facilitar mucho tomar decisiones y elegir hacia dónde movemos nuestra estrategia de seguridad. Y os habréis fijado que tenemos algunos iconitos extra, por ejemplo, este que se parece como un ticket, y es porque uno de los módulos, antes os decía, ¿no?, en el Threat Rating, que podemos complementar la información de la organización para el Threat Rating, oportunidades y demás con una serie de módulos. Uno de ellos es el módulo de ticketing. Podemos integrar nuestra herramienta con los tickets que tiene el SOC en un SOC a partir de su SIEM, de manera que si asociamos estos tickets a las técnicas concretas que estamos recibiendo, además de saber cómo está la organización en cuanto a sus capacidades de detección y protección, vamos a saber qué tipos de ataque están recibiendo a tiempo real. Si hiciéramos clic, nos llevaría a la herramienta de ticketing que utilice esta organización y así vamos a poder ver esta alerta de manera concreta, ¿no?, junto con todo lo que hablábamos, ¿no?, esas capacidades de mitigación, de detección, etcétera. Y esta es solo la matriz de detección, aunque veis que en todo caso vamos a ver la foto completa, la de ataque, que va a hacer justo referencia a estos tickets que se reciben, la de protección, en la que hablaríamos de las capacidades de protección específicamente, y luego, también os contaba Alex, el ecosistema de ataque es muy rico, porque incluye todo el software posible que utilizan los ciberdelincuentes para comprometer nuestra organización. Veis en el desplegable que es un montón, pues podemos seleccionar uno y ver exactamente cómo está nuestra organización si nos intentan realizar algún tipo de ciberataque utilizando ese software. Lo mismo si queremos compararnos con los ataques que ejecuta un grupo criminal. Lo típico que vemos o escuchamos, nos enteramos de que la organización de al lado le ha atacado tal grupo, veis que también tenemos una base de datos importante, y vamos a poder ver, con arreglo a esos grupos, cómo pueden afectar a mi organización sus actividades criminales. Y antes os hablaba que podíamos definir escenarios base para no quedarnos con todo el ecosistema de ataque, sino con circunstancias concretas. Pues vamos a poder pintar exactamente esta misma foto con matrices concretas para el sector del que forma parte nuestra organización, un malware determinado, etcétera, ¿no? Luego, por supuesto, la herramienta pues permite la realización de informes
y otro tipo de cuestiones. Pero principalmente con esto os queríamos transmitir o dar una visión general de la solución que hemos desarrollado por si suscita vuestro interés, porque creemos que realmente permite operacionalizar, como no lo hace otra herramienta, metodologías como Mitre ATT&CK. Y bueno, por si tenéis, me permitís que lo quito de pantalla completa, si tenéis mayor curiosidad en conocer esta herramienta, podéis acceder a la web que tenemos para ella, que es cybersity.eu, y en ella vais a poder encontrar toda la información, funcionalidades y un montón de artículos donde aplicamos el uso de nuestra aplicación a numerosas circunstancias que van surgiendo en el día a día, ¿no? Como son aquellos ataques o aquellos escenarios base. Bueno, no sé si les ha quedado a nuestros asistentes alguna duda, entiendo que ahora nos lo va a comentar la organización, pero mientras nos comentáis estas dudas, deciros que, claro, el desarrollo no termina aquí. Para nosotros esto es un MVP, es un producto mínimo del que estamos orgullosos y que es absolutamente funcional y hace muchas cosas, pero tenemos una serie de líneas de desarrollo muy, muy amplia, ¿no? Por poneros algunos ejemplos, estamos aplicando algunos frameworks concretos para proteger sistemas de inteligencia artificial, que son sistemas cuya superficie de exposición está creciendo, como es evidente, de una manera exponencial, o, por ejemplo, estamos generando componentes para que cuando detectamos esa brecha de seguridad de la que os hablábamos antes, se puedan generar automáticamente las reglas que después vamos a introducir, por ejemplo, en un SIEM, para tener esas capacidades de detección. Pero bueno, son solo algunas ideas en las que estamos trabajando. Esperamos que haya sido de vuestro interés y quedamos pendientes si tenéis alguna duda o algún comentario al respecto. Bueno, muchas gracias, Alejandro, Pablo, Roberto. Pues nada, por aquí nos pasan dos preguntillas, ¿vale? Si podéis mutear y así sí, nos quedamos con un solo micrófono. Dejo el mío, si os parece bien, compañeros. Muy bien, pues Verónica, aquí nos pregunta, ¿la herramienta tiene alguna limitación en cuanto a conexión con otras herramientas? Por ejemplo, los SIEMs, de igual forma, si tienen algunas limitaciones en el desarrollo de inteligencia de alguna amenaza. No, sé pues fíjate, Verónica, muchas gracias por tu pregunta, porque la verdad es que es interesante, ¿no? Y además nos suelen preguntar, porque dices, ostras, ¿y puedo realmente integrarlo con muchos SIEMs, con SOARs u otras herramientas? Una de las cuestiones en las que estamos trabajando es precisamente en incorporar muchos más productos comerciales con los que se pueda integrar nuestra herramienta. Ahora tenemos algunos, pero evidentemente tenemos que trabajar en que tenga más. Pero si por lo que sea estamos dando un servicio a uno de nuestros clientes y tiene un SIEM que todavía no hemos contemplado, la herramienta está preparada para que sea muy sencillo establecer esa integración, de manera que el desarrollo sería mínimo y sería algo que se pudiera incluir dentro del servicio como tal. Por lo que en ese sentido, por supuesto, se puede hacer y vaya, no hay en ese sentido ningún problema. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, no entiendo muy bien a qué te refieres con el desarrollo de inteligencia de alguna amenaza. Quizás quiero entender que te refieres a si cualquier posible amenaza que vaya surgiendo en el ecosistema se puede contemplar en la herramienta, ¿no? Entiendo que esta cuestión va por ahí, si no, por favor, dínoslo por el chat y lo aclaramos sin problema. Pero si es así, claro, como nosotros nos apoyamos en frameworks como Mitre ATT&CK, esto nos da una ventaja, que tenemos el mejor framework que existe respecto a las amenazas en ciber, respecto a las ciberamenazas, que está actualizado continuamente y además tiene un ecosistema tan amplio que nos cubre absolutamente cualquier situación, ¿no? Nosotros, además, vamos alimentando esas matrices base que decíamos, ¿no? Esos escenarios base, esa tienda de matrices, con todas aquellas cuestiones que van surgiendo en el ecosistema digital, de manera que yo creo que en ese sentido la herramienta no va a dar límites en cuanto a ser capaz de mapear ningún tipo de amenazas, primero porque lo podrías hacer de manera manual, con esos mapeos que os contábamos de productos, personalizados tanto en sus capacidades de detección como en sus capacidades de protección, pero también porque el ecosistema de Mitre ATT&CK va evolucionando y se va actualizando continuamente y porque además vamos incorporando nuestra herramienta, vamos integrando nuestra herramienta con otros frameworks. No lo he mencionado antes, pero por ejemplo utilizamos también Mitre Atlas, que permite mapear amenazas contra los sistemas de Machine Learning. Entonces, realmente las amenazas que vayan surgiendo en estas tecnologías emergentes, que seguramente nos darán en ciberseguridad algún quebradero de cabeza sin tardar mucho, vamos a poder mapearlas y además estamos absolutamente concienciados con la necesidad de estar al día en ello. Vale, muy bien.
Y bueno, una última pregunta que nos pasan por aquí. Nos dice, ¿tenéis alguna versión de la plataforma GitHub? Claro, estamos hablando en este sentido, una solución comercial, ¿no? Una solución que se tiene para la parte comercial. Hay demo, entonces no sé si más bien pedir un cupón de descuento. Sí, en ese sentido, el ciclo continuo, gracias por tu pregunta. Claro, como comenta Luis, efectivamente es una herramienta comercial que no tiene un repositorio abierto en GitHub, pero si tienes interés en conocerla más, en ver cuáles son sus funcionalidades o en cómo te pueden ayudar, estamos encantados. Lo puedes hacer a través de la web cybersity.eu, que te enseñábamos antes. Estamos encantados de hacerte una demo, de presentártelo y, bueno, que puedas ver más a fondo cuáles son sus funcionalidades, ¿no? La idea es que lo vierais hoy a nivel muy general, pero evidentemente pues tiene mucho más allá y vaya, encantados de que puedas conocer la solución sin ningún problema. Muy bien. Y bueno, nada, la respuesta de Verónica, que efectivamente sí la preguntaba por allí y que gracias por la respuesta. Muchas gracias, Verónica. Pues muy bien. Esto cambia cada día. Meitre es algo que yo creo que para la parte de todo lo que tiene que ver con la inteligencia de amenazas, pues nos viene de lujo siempre. No, antes se hacía muy manual, me imagino, todos Sí. andando en la matriz y los ciberatacantes bailando por otros lados, pero que, bueno, para eso tenemos profesionales como vosotros, profesionales en todo este ámbito, para que podamos ir avanzando, ¿no? En todo lo que nos permita limitar, ¿no? La superficie de ataque de los ciberdelincuentes, cazarlos a tiempo, adelantarnos a la situación y que aún, como decías, algo muy importante que nos sirve para todos y es el hecho de que aunque cambien es muy difícil que cambien muchas veces sus tácticas y sus formas de hacer las cosas. Entonces nos viene muy bien siempre una herramienta como en este caso la matriz de Mitre, nos viene genial para que como profesionales pues estemos siempre pues al tanto de todo lo que está sucediendo a nivel global, ¿no? Porque esto es a nivel global. Mitre no hacer de cuenta que esto no tiene que ver con nada local, es una red, al final es una información que está de manera global para todos los que pertenecemos a este mundillo. Muy bien. Pues muchas gracias, Roberto, Alejandro, Pablo, por vuestra ponencia, por presentar el producto y bueno, pues ya estaremos en una Intelcom más adelante, ojalá, presentando vuestro paper y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Luis. De nuevo, gracias por permitirnos hacernos un huequito aquí y contar nuestras ideas y, por supuesto, nos vemos en la siguiente. Muy bien, muchas gracias. A vosotros.